Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Israel y Palestina. ¿Por qué el conflicto entre estas dos naciones? El conflicto entre Israel y Palestina es complejo y tiene raíces históricas, políticas, religiosas y territoriales que se remontan a la primera mitad del siglo XX. El conflicto se centra en la disputa por la tierra, particularmente en la región de Israel y los territorios palestinos, incluyendo la Franja de Gaza y Cisjordania. Ambas partes reclaman derechos históricos y religiosos sobre esta tierra, lo que ha llevado a disputas sobre las fronteras y la soberanía. Durante la formación del Estado de Israel en 1948 se produjo un éxodo masivo de palestinos, lo que llevó a la creación de una gran población de refugiados palestinos. Este desplazamiento ha sido un punto de tensión continua, ya que muchos palestinos todavía buscan el derecho al retorno a sus tierras ancestrales. Para poder entender todo esto nos remontamos a la llegada del pueblo de Israel a las tierras de Canaán, actualmente Palestina. La región que en la actualidad se conoce con el nombre de Palestina no siempre llevó ese nombre. El nombre más antiguo que la historia le da a dicha región es el de Canaán. Este nombre remonta a un periodo pre-israelita y pre-palestino, es decir, a un periodo en el cual el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina todavía no habían ocupado esa tierra. El periodo en que aquella región se llamó Canaán comprende los años que van desde el año 3000 a.C. y el año 1020 a.C. En este periodo vivían una gran cantidad de pueblos a los que se denominaban amorreos o cananitas. Entre los pueblos que habitaban en dichos territorios podemos contar a los fenicios, a los hititas, a los ugarí y a la cultura de Jericó, además de las tribus mencionadas en la Biblia como lo fueron jebuseos, los gergeseos, los higüeos y los pereceos. Todos estos pueblos habitaron la región de la actual Palestina antes de la llegada de los israelitas y de los palestinos. Estos pueblos se desarrollaron en medio de guerras y paz, hasta la llegada del pueblo de Israel alrededor del año 1250 a.C. El surgimiento del reino de Israel en Canaán, actualmente Palestina. Los hebreos llegaron desde Egipto con el propósito de ocupar la tierra de Palestina, es decir, de Canaán, a mano de un guerrero llamado Josué. Josué, con su ejército de israelitas en términos pacíficos y bélicos, combatió y exterminó a varias tribus cananitas, y el pueblo hebreo se asentó de forma permanente en lo que es hoy Palestina. Por consiguiente, estos datos nos informan que los judíos o Israel ocupó estas tierras mucho antes que la cultura palestina. Los israelitas se asentaron en la región de Canaán, organizados en un pueblo de 12 tribus dirigidas en muchas ocasiones por un líder o juez. En este sistema viven alrededor de 100 años, hasta que por fin se crea el reino de Israel, cuya denominación sustituye a la de Canaán. Este paso de un sistema dominante a otro, donde se distingue por la creación del reino de Israel, se da en el año 1020 a.C. En dicho año se escoge un rey entre el pueblo hebreo y se crea una monarquía que por ende genera un reino. Este reino se llamó Reino de Israel y su primer rey se llamó Saúl. El origen del nuevo reino se da gracias a la necesidad que tenían los israelitas de contar con un líder humano que los defendieran de los ataques de los filisteos y de otros pueblos vecinos. Por consiguiente, dicha región deja de conocerse como Canaán y pasa a llamarse Reino de Israel desde el año 1020 a.C., debido a que los israelitas son los dominantes en dichas tierras. La denominación de Reino de Israel para la actual Palestina se mantuvo durante el reinado de David y de Salomón, pero después de la muerte de este último, en el año 928 a.C., se divide el reino en dos, uno llamado Israel, formado por 10 tribus. Este se ubicó en el norte y su capital fue Samaria, y el segundo reino fue llamado Judá, formado por 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, y se ubicó en el sur. Su capital fue Jerusalén. Por tanto, la antigua tierra de Canaán ya era conocida bajo 2 denominaciones, el reino de Israel del norte y el reino de Judá del sur, hacia el año 722 a.C. El imperio asirio, a mando del rey Salmanasar, destruyó el reino de Israel del norte y deportó a diferentes provincias asirias a sus habitantes.
El territorio de Israel del norte pasó a ser una provincia asiria, pero el reino de Judá de los actuales judíos se mantuvo en el sur. En el año 605 a.C., los caldeos derrotaron a los asirios y tomaron posesión de la antigua tierra del reino de Israel del norte y sometieron al reino de Judá. En el año 586 a.C., los caldeos, a mando del rey Nabucodonosor, destruyen Jerusalén y deportan de manera forzada a la mayoría de su población a Babilonia. Para el año 398 a.C., los judíos habían regresado en su totalidad del exilio en Babilonia. Reconstruyeron el templo de Yahvé y a la ciudad de Jerusalén. Nuevamente prosperó el reino de los judíos, o reino de Judá. Entre los años 332 y 160 a.C. dominan los griegos sobre el reino de Judá. Para el año 63 a.C., el Imperio Romano, a manos del general Pompeyo, conquista y somete al reino de Judá y da comienzo al fin del reino de los judíos o israelitas. Para el año 66 después de Cristo, los judíos ultrajados por los romanos se rebelan contra la violencia y los abusos del imperio. Estallan en violentas revueltas que dejan miles de judíos y romanos muertos. Pero en el año 70 de nuestra era, el general y luego emperador Vespasiano y su hijo Tito destruyen Jerusalén y el templo de Dios. Para el año 73 después de Cristo, el general Tito aplasta la revuelta judía, dejando más de 1 millón de judíos muertos y capturando a 97.000 judíos, los cuales fueron vendidos como esclavos y llevados a otras regiones de Europa y Asia. En este lapso de tiempo se produce un gran éxodo y un destierro judío. 97.000 judíos fueron deportados, sacados de sus hogares a la fuerza y llevados como esclavos a otras regiones. Muchos otros se marcharon por miedo del Imperio Romano, y otros pocos se quedaron en su tierra, que aún seguía llamándose Judea. Una minoría judía permaneció en su tierra, y su gente se multiplicó para comenzar una nueva revuelta contra el imperio en el año 132 después de Cristo. Esta revuelta surgió debido al descontento de los judíos al saber que el emperador Adriano pretendía destruir ya de raíz el estado y la cultura judía y convertir a Jerusalén en una colonia romana. Los romanos aplastaron la revuelta judía, acabando con la vida de unos 580.000 judíos, la mitad de la población israelí. Incluso los romanos mataron mujeres, ancianos y niños inocentes. La religión judía quedó prohibida y muchos supervivientes fueron tomados prisioneros y vendidos como esclavos en otras regiones y países. También se prohibió la enseñanza de la ley judía. En síntesis, el Imperio Romano con su emperador Adriano destruyó el reino de Judá, acabó con su cultura y formó un nuevo territorio bajo el nombre de Siria, Palestina. Fue el emperador Adriano, el cual en el año 135 después de Cristo, después de destruir el reino de Judea, nombró a dicha región con el nombre Palestina, nombre que pervive hasta la actualidad. El pueblo de Israel tuvo una larga historia en lo que hoy se llama Palestina. Esta historia comienza en el año 1250 a.C. y termina en el año 135 después de Cristo. Y nos dice que antes de la llegada de la cultura árabe palestina, Israel vivió y se desarrolló en la antigua tierra de Canaán, o Palestina, por 1385 años, y que ellos no se fueron de su tierra porque quisieron. Los judíos fueron asesinados y otros fueron expulsados de su tierra por el Imperio Romano. Estos los vendieron a la fuerza como esclavos por diferentes provincias del imperio y provocaron el gran éxodo, donde los judíos, ya sin tierra y sin cultura, se expandieron por varios países del viejo mundo. El inicio de la cultura árabe palestina en la antigua tierra del reino de Judá. El reino o estado de Israel fue devastado por el Imperio Romano hacia el año 135 después de Cristo, y el emperador de entonces, Adriano, le cambió el nombre a aquella región llamada Judea por el de Palestina. Por otro lado, unos pocos judíos sobrevivieron al exterminio ejecutado por el Imperio Romano y junto con una comunidad de cristianos habitaron la región de Palestina, bajo la autoridad romana por casi 600 años. Llega el siglo VII después de Cristo y la tierra de Palestina es habitada por una comunidad grande de judíos y de cristianos, pero desde Arabia Saudita llegan a Palestina los musulmanes, los cuales por medio de la guerra derrotan al Imperio Romano Bizantino y conquistan Palestina entre el año 634 y 638 después de Cristo. Después que los musulmanes conquistan la Palestina imperial, comienza el proceso de islamización de la comunidad judía y cristiana que habitaban el lugar.
La lengua árabe fue la primera por extenderse entre los conquistados de Palestina, y la religión islámica se extendió y fue asimilada por los judíos y cristianos, los cuales vieron una ventaja mayor al convertirse al Islam, ya que al volverse musulmanes no tenían que pagar varios impuestos, y siendo musulmanes o islámicos, en principio solo pagan un impuesto, el cual era un impuesto a la pobreza. De esta manera nace la cultura árabe palestina en la antigua tierra de Judá o tierra de los judíos, y sus descendientes son los palestinos de hoy. Según nos devela la historia, tanto los árabes palestinos islámicos como los judíos actuales son descendientes de los judíos que habitaron el reino de Israel y luego la tierra de Judá hace casi 2000 años. Por tanto, los palestinos y los judíos son pueblos hermanos, y ambos hermanos o pueblos son dueños de aquella vieja tierra de Canaán, y ellos deben convivir en paz. Los árabes palestinos deben aceptar el Estado de Israel, y el Estado de Israel debe ceder para que se cree un Estado palestino con una equitativa partición de la tierra. Ambos pueblos son dueños de la tierra y ambos deben aprender a vivir allí. El conflicto actual entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino es por tierra. Los dos estados se disputan la región de Palestina. Los árabes palestinos la reclaman toda para sí y no quieren que el pueblo de Israel viva allí. Los israelitas sí han negociado y han tenido intenciones de que se cree un estado palestino con todas las garantías, pero estos no quieren aceptar.